Desde que uno conoce al Señor y uno entra en esta jornada de fe, vive experiencias maravillosas que Ujú. marcan un antes y un después. Así es. Y estas son las experiencias que uno cuenta a otros para que algunos puedan ser llenos de fe, de Sí. esperanza y que cree esa curiosidad de conocer al mismo Señor que ha obrado en nosotros, porque Él también puede obrar por ti y por los tuyos. Me gustaría, Robert, que tú nos hablaras acerca de tu experiencia, cómo conociste al Señor. Háblame de tu infancia, de tu entorno familiar, cuántos hermanos tienes, hermanas, cómo fue esa vida con tu papá, tu mamá, y cuándo fue ese momento que conociste al Señor. Ujú. Eh, Me encanta esto porque, como alguien dijo, la gente normalmente ve la gloria de cada quien, pero ignoran la historia Correcto. detrás. Y casi nunca, pues, trato en público acerca de mi testimonio, de mi experiencia. Me limito más a la predicación de la palabra, a hablar más de Cristo que de mí, pero creo que conviene, Conviene. que a veces es necesario y puede ayudar a alguien. Perdona que te interrumpa, Robert, pero eso que acaba de decir el pastor Robert se llama madurez. Ujú, Porque cuando uno viene al Señor, uno quiere contarle y lo ujú. hace y lo repite, y a veces le añada, le quita Sí, sí, y un sí, montón de cosas porque uno quiere hacerlo espectacular. sí. Y a veces lo hace ingenuamente porque lo que uno quiere es decirle a la gente lo grande que es nuestro Señor. Ujú, Pero una vez uno madura, ujú. ya no vivo yo, Sí. vive Cristo en mí. Así es. Pero aunque no lo parece, pero yo fui sacado de una vida algo oscura, de lo cual pues no siento orgullo. Y es acerca de las calles, la delincuencia, los vicios, la drogadicción, el vandalismo. Pero como me preguntaste o me enfocaste la parte de mi familia, exactamente ahí se origina todo. Wow. Y creo que no solamente es el caso mío, ya que como vengo de esa vida, tuve muchos compañeros, Ujú. conocí muchas personas y a la vez sigo trabajando. Siempre tengo un brazo extendido para ese sector, porque de ahí me sacó el Señor. Muy Y bien. casi en todos se da lo mismo. El trasfondo que le impulsó fue alguna condición del hogar. Y de ahí la importancia, atención, hombres, de ahí la importancia de que nosotros como hombres seamos líderes efectivos, líderes sanos en el hogar, porque partiendo de ahí vamos a exportar hijos que luego formarán familias Sí, señor. y Sí, señor. seguirán reproduciendo lo bueno o lo O lo malo. malo. Hoy yo Correcto. tuve una conversación en la peluquería donde me recorto y yo normalmente voy con mi hijo. Yo tengo un hijo varón, es el más pequeño, se llama Rommel Samuel. Él tiene 11 años. Y resulta que el peluquero de Rommel, cuando terminó, se sentaron en un sillón que hay. Y el padre del peluquero mío estaba en la peluquería hoy. Él es pastor. Estábamos hablando y el peluquero de mi hijo le gusta como siempre tener conversación conmigo. Y yo le hablaba a él acerca de lo que es la paternidad, la influencia de ese liderazgo natural, porque automáticamente un hombre se convierte en padre, es un líder. Exacto. Lo haga bien o lo haga Sí, mal, señor. hay una influencia que saldrá de usted. Directa. Entonces, yo que conozco un poco al papá del peluquero mío, decía, fíjate este pastor, él es un emprendedor, trabajador, serio. Él dice que ya como a los 25 años tenía casa propia, Mm. tenía 2 hijos y tenía un sustento. Entonces yo le decía al otro peluquero, tú ves, eso es un hombre responsable, diligente, serio, esforzado.
Y le dije, mira ahora a sus hijos. Él tiene como 6 hijos, incluyendo el peluquero, que es el dueño de la peluquería. Dije, mira los hijos, son todos emprendedores. Ellos no son de que profesionales. Hay una que es profesional, la mayor, pero ella vive del emprendimiento. Son todos emprendedores. El papá, el pastor, no es un profesional, es un emprendedor. Ha tenido negocios, ha tenido muchos vehículos, o sea, lo ha cambiado, no juntos, siempre ha estado montado. Todos los hijos están montados. Entonces luego yo le señalé el hijo mío que estaba al lado de él. Le dije, ¿qué está haciendo mi hijo? Mi hijo andaba con un libro leyendo. Y le dije yo, y al lado de él que está un libro suyo, pastor. Entonces tú ves, yo ando con un libro que cuando a él lo estaban recortando y a mí no, yo estaba leyendo. ¿Y él qué está haciendo? Leyendo. Le dije, eso es el modelo que reproducimos los padres. Sí, Señor. Y él me miraba, porque él no tiene hijos, pero me miraba así como con inspiración, como wow. Y yo le decía, ese es el modelo. Y uno tiene que procurar aplicar eso a nuestras vidas. Entonces, en mi caso, yo soy hijo de un hombre que creo que él no tuvo el mejor pasado. Al principio yo lo odié cuando no conocí a Cristo. De hecho, tuve intenciones de quitarle la vida varias veces. Mi corazón estaba lleno de resentimiento hacia él, pero Dios sanó mi corazón haciéndome entender algo. Detrás de todo agresor hay una víctima. Sí, Señor. Entonces, Dios me enseñó a ver la víctima en mi papá, no al agresor. Muy bien. Y desde ese cambio de perspectiva, mi corazón cambió para mi papá. Hoy tengo una relación sana con él, amo a mi padre y honro a mi padre. Wow. Pero mi papá fue víctima, así como sus padres también. En su hogar hubo un conflicto que terminó con la rotura del matrimonio de su padre y de su madre. Y un grupo de sus hermanos se fue del bando de su mamá y él se fue del lado de su papá en el conflicto. Entonces ahí vino una rivalidad de hermanos y eso generó algunos traumas en mi papá. Uno de ellos que no es una persona afectiva. O sea, nunca yo recibí un abrazo de mi papá. Nunca. Ni una palabra de afirmación. Tampoco fue una persona responsable en lo que tenía que ver con el hogar. Entonces nosotros sufrimos mucho maltrato de la marginidad, de la pobreza, de la miseria, y él andaba en buenas condiciones y normalmente usaba eso para generar un atractivo hacia las mujeres y nosotros estábamos sumergidos en una condición muy precaria. Mi mamá sufrió mucho porque era una mujer llena de sueños, pero sus sueños se vieron frustrados por la falta de apoyo. Y uno como hijo, pues ese vínculo materno y más que veía en ella una buena mujer, pues eso me llenó de rabia, de dolor. Todo eso se mezcló. Entonces yo salí hacia afuera a buscar en amigos la figura que yo no tuve de mi papá. Entonces, creyendo haber encontrado eso en los amigos, de ahí fue que me introduje a los vicios, al vandalismo, porque hay gente que no sabe, pero en la delincuencia hay una asociación como de familia. Sí, Señor. Y todos esos muchachos maltratados, vacíos, frustrados, allí se juntan y creamos como una especie de comunidad y nos consolamos y nos ayudamos unos a otros. Aunque interactúa la traición, el engaño, la mentira, pero ahí vivimos. Entonces, todo eso pues fue afectándome, dañando mi corazón. Mi madre luego se enfermó de cáncer. Wow. Sí, hasta que murió. Entonces eso para mí fue un dolor muy grande. Mi hermano, mi segundo hermano, nosotros somos 3 hermanos de padre y madre. Hay uno que es mayor, ese no se crió con nosotros, pero es nuestro hermano, hijo de mi madre, con su primera relación, que fue también otra historia difícil. Pero mi segundo hermano,
que es el que iba después de mí, después que Dios me saca de la delincuencia, entonces Él tomó la delincuencia. Ya la influencia de mi ejemplo estaba muy arraigada en él y empezó a utilizar los medios que yo dejé, los amigos, los grupos. Eso lo hizo escalar rápido en la delincuencia, pero madurar poco. Entonces se dedicó al vandalismo igual, los atracos y muchas cosas malas. Hasta que en una de esas, él llegó a ser una cárcel también. Pero en una de esas, él fue sorprendido por una patrulla de la policía y en un intercambio de disparos, pues a él le cegaron la vida. Wow. Sí, eso fue un golpe fuerte para mi madre. Ya mi madre había superado su primera etapa del cáncer. Fue un cáncer de mama. Pero luego, pues ante esos procesos, tuvo una repetición y ahí acabó su vida. Para mí fue un proceso difícil Wow. porque ya yo estaba dentro del Evangelio y recibir esos 2 golpes fue una prueba muy fuerte. Pero creo que en cada una de esas experiencias Dios estaba formando algo en mí. El hombre de Dios que hoy la gente ve, que admira quizás la gracia que porto, pero hubo todo un proceso que yo no le desearía A nadie. a nadie. Muerte de una madre, un hermano. Sí, sí, sí. Y Fuertísimo. mi madre murió, o sea, estábamos agarrados de la mano. Wow. Cuando mi madre murió, me tocó, eso fue algo que Dios es que le da la fuerza a uno. Ya para yo convertirme y venir a los pies del Señor, hay un punto interesante. Es que cuando yo era niño, yo vivía en una calle que tuve la dicha de tener varias familias cristianas de vecinos y por lo menos 2, una que vivía al frente y otra que vivía al lado, a la derecha, pues solicitaban a mi madre llevarme al culto siendo un niño. Entonces, en esa congregación había un espacio aparte para los niños y había una hermana que hasta el sol de hoy no he visto a alguien con esa gracia para trabajar los niños. Wow. Ella nos impartía la historia bíblica con ilustraciones, con unos dibujos y usaban la modalidad de que los niños, 1 o 2 que se aprendieran la clase, le daban un espacio en la escuela dominical de adultos. Entonces casi siempre yo era ese niño. Y yo escuchaba que los adultos decían, ese va a ser predicador, ese va a ser un predicador por la manera en que yo tomaba el micrófono y me paraba en el escenario. Y así fue. En la adolescencia, pues, la adolescencia temprana, yo cogí la delincuencia y fue que yo inicié. Pasa que empecé y volví para atrás. Pero eso estaba ahí sembrado. Y ya a los 21 años, pues tuve ese encuentro con el Señor. Wow. A mis 21 años, mi mente era como de 40. Claro, la O experiencia sea, tenía una vivida. vida muy Acelerada. muy acelerada. Volé procesos, Sí, etapas, señor, me y imagino. no era un joven normal, sino ya muy, muy avanzado. Sí, gracias a Dios.